Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Daniela Otero, soy líder de mercadeo de Active One. Les doy toda la bienvenida a este primer espacio de Active Talks, resolviendo problemas reales con la metodología Jobs to be Done. En este momento vamos a dar una espera de 5 minutos mientras todos los demás asistentes se conectan. Quisiera aprovechar este espacio para conocerlos, para saber de qué ciudad nos saludan. En este momento el chat lo tenemos habilitado, ¿sí? Lo tenemos ya habilitado. Por medio del chat también les voy a compartir el enlace de ingreso a esta reunión por si quieren compartirla con alguien más que quiera estar en este espacio de aprendizaje. Buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a dar un espacio en unos minuticos más para que se puedan conectar los demás asistentes. Les doy la bienvenida y las gracias a todos por estar el día de hoy, por compartir este tiempo con nosotros, mucho aprendizaje. Hola Sergio, bienvenido, bienvenidos a todos. Hola Beatriz, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. En este espacio, mientras los demás asistentes se van conectando, me gustaría saber de qué ciudad se conectan, en qué ciudad de Colombia se encuentran en este momento. Beatriz desde Santa Marta, bienvenida. Sergio desde Medellín, Natalia desde Sabaneta, Barranquilla, Sergio, Juan Fernando Medellín, Sebastián de Medellín, bienvenidos. Bucaramanga, Ricardo, bienvenido. Bienvenidos a todos. Listo. Bueno, en este momento vamos a darle inicio a nuestro gran espacio del día de hoy. ¿Sí? Eh, Vamos a dejar que terminen de ingresar las personas que están pidiendo ingreso.
Bueno, me presento de nuevo, mucho gusto. Mi nombre es Daniela Otero, soy líder de mercadeo de Active One. Sí, les doy la bienvenida a todos a este primer espacio de Active Talks, resolviendo problemas reales con la metodología Jobs to be Done. Y vamos a dar inicio a nuestra charla. Recuerden que durante toda la presentación pueden dejar sus preguntas en el chat y al final de la sesión las iremos revisando una por una. Si tenemos una pregunta puntual para alguno de nuestros ponentes del día de hoy, colocamos el nombre y la pregunta que queremos hacer. ¿Listo? En este momento quiero que le demos la bienvenida a Juan Camilo Jaramillo, CEO y fundador de Active One, empresa de desarrollo de software. Muchas gracias, Juan, por acompañarnos el día de hoy. También es un gusto para mí darle la bienvenida a nuestra consultora de estrategia de negocios y directora de operaciones, Aura Carmona. Bienvenidos a todos. Hola Dani, bienvenidos a todos. Un saludo muy especial para todos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola Aura, hola Juan, buenas noches. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este espacio? El objetivo de este espacio es que nosotros podamos aprender acerca de la metodología Jobs to be Done, conocer cuáles son las herramientas adecuadas para su aplicación y también vamos a descubrir cómo al aplicarla podemos mejorar toda la visión de nuestros negocios. Espero que realmente disfruten mucho de este espacio, sea de mucho aprendizaje para ustedes y sean todos bienvenidos. Aquí ya le doy la palabra a nuestro grupo de expositores. Buenas noches a todos aquellos que apenas se conectan. Buenas noches, entonces, para hablar sobre este tema, primero quiero que hagamos un ejercicio. ¿Qué pasaba cuando ustedes querían tener todo el historial de su música en un mismo lugar? Bueno, no sé qué edades tienen acá, pero habían LPs, habían CDs, habían cassettes, y definitivamente todo no podía estar en el mismo lugar. Teníamos que saber específicamente dónde habíamos guardado cada uno de estas canciones. Este problema, que lo vamos a llamar en adelante el job, nos permite a nosotros identificar posibles soluciones para eso. Y en el caso de hoy, quiero hablarles de cualquier aplicación que ustedes tengan para reproducir pues su música en su dispositivo favorito. Y a partir de esa aplicación, quiero que entonces hagamos un ejercicio de ir recorriendo entonces cada uno de los pasos de los que nos habla el job. El job to be done es la mínima expresión de una circunstancia que nos muestra un problema que alguien está intentando resolver. Voy a volver a repetirlo porque esta definición es importante. El job to be done es la mínima expresión de una circunstancia que nos muestra un problema que alguien está intentando resolver. Esta metodología fue desarrollada por el profesor Clayton Christensen de Harvard, quien empezó a darse cuenta que cada año habían productos que eran lanzados al mercado y que aún así no todos tenían el mismo variable de éxito. Entonces empezó a buscar cuál era la causa fundamental que hacía que este producto fuera más exitoso que otro, incluso cuando se lanzaba el mismo año y para el mismo segmento de mercado. Y la conclusión de esto que él observaba fue que aquellos soluciones, proyectos y demás que tenían mejor leída la circunstancia en el mercado, pues tenían también una solución mucho más apropiada para este producto y por eso la resolvían mucho mejor. Hay entonces tres maneras de entender el job. El primero es desde la circunstancia de uso del producto o desde la experiencia de compra. Aquí nos vamos a encontrar barreras, miedos, comportamientos, formas de concebir, digamos, ese problema que van a tener los clientes. La segunda es a través de identificar cuáles son los beneficios emocionales, sociales y funcionales que tienen esas personas cuando resuelven algo que están intentando resolver. Entonces, por ejemplo, las características técnicas, lo que representa para ellos esa solución y qué los conectaría mejor, digamos, con esta solución, hacen que podamos identificar qué criterios o qué variables deberíamos enfocarnos a la hora de resolver esa circunstancia. Y finalmente, la tercera es la que nos habla de cómo debemos diseñar mejor ese producto, servicio, solución para que sea más apropiada para el cliente, para que realmente podamos calzar esa solución a la medida de ese problema.
Entonces volvamos a nuestro ejemplo hipotético de la aplicación musical que todos utilizamos. Y aquí es importante revisar si al principio ustedes creen que la persona que desarrolló esta aplicación se preguntó cuál era el producto más apropiado, cómo le debería dar forma y luego tratar de buscar quiénes podrían tener oportunidad de usarlo, o más bien estaba interesado en encontrar una solución y buscaron un producto, diseñaron un producto que se adaptara a eso que estaban viendo en el mercado. Entonces, la forma de ver una solución no es desde el mismo producto en sí, sino que parte de una exploración en la medida que entendamos mejor esa circunstancia. Vamos entonces a empezar a desarrollar cada uno de estos pasos. Entonces, primero es a través de el uso del producto y desde la experiencia de compra. Y para eso vamos a utilizar preguntas que nos van a ayudar como a probar nuestras propias ideas. La primera es, ¿qué opciones actuales creen ustedes que hay también en el mercado para resolver, por ejemplo, esa misma circunstancia? ¿Qué creen que les hace falta? ¿Qué creen que les sobra? Si podríamos tener una solución mucho más simple. ¿Qué información podría ayudarnos a usar mejor ese dispositivo, por ejemplo? ¿O qué creen ustedes que definitivamente nos dan una información irrelevante? Es posible que hayan personas que estén tratando de resolver algo similar. Por ejemplo, cuando empezaron a crear, por ejemplo, los podcasts. Yo creo que nadie sabía que estaba tan interesado en escuchar contenido de primera mano. Y ahorita, por ejemplo, Spotify lanzó una forma en la creación de contenido de una manera mucho más potente. Entonces, cada una de estas variables que le van agrupando la solución, pues va enriqueciendo mucho más la forma de que nosotros vayamos a consumir este contenido. Y es importante que aquí miremos que la solución no es el producto. La solución implica una visión mucho más integral, más potente de esa circunstancia. Cuando miramos la experiencia de compra, les quiero dar un dato importante, y es que la mayoría de las barreras que hay a la hora de acceder a un servicio o un producto parten de la experiencia de compra. También vamos a hacernos unas preguntas para validar entonces estas circunstancias, si es fácil o no, por ejemplo, acceder, encontrarlo dentro de las diferentes plataformas donde compramos esta aplicación, por ejemplo, si la experiencia está integrada o está fraccionada y qué barreras tendríamos que eliminar para que realmente las personas puedan acceder a esta solución. Y estoy seguro que ustedes podrían empezar a pensar en cuáles barreras o qué otras opciones tenían, o por qué la resolución que tienen no resuelve tan claramente su problema, porque de pronto la aplicación que tienen, como me va a pasar a mí más adelante en lo que les voy a explicar, de pronto no es perfecta para ustedes, pero resuelve gran parte de lo que ustedes necesitan. Y así pasa a veces pensamos que el producto que tenemos es el que podríamos usar para nuestro problema, pero hasta que encontramos algo que realmente lee mucho mejor lo que nosotros queremos resolver. Ahora entonces vamos a partir desde los beneficios. Ya vimos que podríamos ver desde el uso del producto, desde la experiencia y desde los beneficios. Entonces vamos a mirar tres tipos de beneficios. Los beneficios funcionales, que por lo general son los que siempre entendemos del producto. Las características técnicas. ¿Qué cosas podríamos decir, por ejemplo, de este tipo de beneficios? Hace que yo pueda integrar todo en un mismo sitio, yo puedo lograr hacerlo de alguna manera mucho más rápida, pierdo menos tiempo, o puedo integrar cosas y con eso tengo una solución maravillosa. Todas esas cosas que decimos acerca del producto son los beneficios. En el caso, por ejemplo, de la aplicación, lo que decimos es que está toda la música en el mismo lugar, tiene una base de datos musical extensa, tiene todos los ritmos que yo quisiera, puedo acceder a contenido e incluso diferente que no sea música, puedo hacer tantas listas como yo quiera. Esos son todos los beneficios funcionales que en este ejemplo podríamos enumerar. Luego vamos a hablar de los beneficios sociales. Y para hablar de los beneficios sociales, vamos a pensar en qué cosas me ubican a mí mejor por encima de otras personas que también utilizan, en teoría, la misma plataforma. Entonces, aquí les voy a poner un ejemplo propio. Hace poco cambié mi aplicación musical. Yo tenía la aplicación más popular que hay y la cambié por otra porque me gustaba el tipo de música que había en esa aplicación. Pero esta aplicación no me permite reproducir la música en diferentes dispositivos. Esto quiere decir que si yo quisiera tener mayor control sobre la música que tengo, me tocaría pagar un plan mucho más alto.
Así que, aunque de pronto no resuelve 100% mi circunstancia, el hecho de que tenga para mí mejor música resuelve para mí lo que yo quisiera tener. Otras personas quieren tener mejor control sobre lo que quieren escuchar o quieren tener de pronto su información mucho más integrada. Para esas personas, por ejemplo, la aplicación que tienen puede ser mucho más útil que la que yo tengo. O sea, que resuelve mejor ese problema porque los pone en una mejor situación frente a los que no. Y finalmente vamos a hablar entonces de los beneficios emocionales. Los beneficios emocionales son los que nos conectan con la solución, que no solamente integran la experiencia de compra y de uso de la marca, sino también la reutilización, me agregan cosas, yo puedo empezar a tener una relación con esa marca. Una solución está bien definida cuando los beneficios calzan perfecto al problema que quiero resolver. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta más adelante cuando vayamos a definir la propuesta de valor de esta solución. Luego entonces vamos a hablar del diseño de los productos. Y entonces aquí nos vamos a enfrentar a algo importante y es que nosotros no podemos diseñar pensando en el deseo que tenemos de solucionar algo, sino realmente tener en cuenta lo que ya vimos, observamos en el comportamiento del cliente, lo que ya vimos que ellos valoran y a partir pues, de juntar estas dos variables poder diseñar un producto de la mejor manera. Hay 4 componentes relevantes a la hora de diseñar un producto. El primero es el tema de la tecnología, revisar si este producto tiene o no sentido con la tecnología que estamos utilizando. El tema de los procesos y es el sistema de capacidades que hace que yo pueda entregar ese producto, esa solución al mercado. El tema de los canales, donde nosotros vamos a identificar si los canales que tenemos son los más apropiados para ese producto o si debemos desarrollar otros, y la marca, si nosotros tenemos que desarrollar otra marca, posicionar otra marca, o si hace sentido que lo hagamos dentro de la marca que ya tenemos. Con esos 3 pasos y con esta aproximación a la solución, vamos a empezar a entender mucho mejor el tema del yo. Yo les acabo de poner un ejemplo sobre esta aplicación musical de las que ustedes tienen en su mente, pero ahora yo les quiero hablar de una experiencia que hay sobre una plataforma que me permite conectar venta de inmuebles con compradores. Entonces sabemos que un job está bien definido porque yo puedo contar la historia de un cliente, la historia que alguien está, de ese problema que alguien está intentando resolver. En este caso específico, yo quiero mirar qué pasa cuando yo quiero vender un inmueble. Recuerden que este tipo de historias de cliente, por lo general, van a empezar hablándome del problema, precisamente porque es lo que yo quiero describir, cómo ese problema surgió y de qué manera lo estoy solucionando. Entonces, mi historia empieza con el deseo de vender un inmueble. Quisiera venderlo bien, quisiera venderlo pronto, no tener que encargarme de todos los papeles y procedimientos propios de esta venta. Y además, quiero lograr que me paguen rápido ese inmueble. ¿Qué solución deberían crear para este problema? Entonces, deberían crear una plataforma que me ayude a delegar el papeleo, darme la tranquilidad que necesito porque mi inmueble está bien vendido, que me llegue el dinero rápido. Pero además, en este caso Home Capital leyó también el deseo de alguien más que estaba buscando comprar vivienda, no solamente que la estaba vendiendo, sino que la estaba comprando. Y sobre eso, entonces, planteó una solución para que esas personas pudieran tener acceso a mejor información para comprar, tener información para comprar todo en el mismo lugar, tener acceso a mecanismos de financiación en caso de que lo necesiten. Y es una solución que permite leer 2 dolores y conectarlos en una misma solución. No siempre pasa, esto no es el común, pero a partir de estos 2 ejemplos, ustedes ya se pueden hacer un marco un poco más claro sobre cómo deberían entender este yo. Una vez definidos, entonces, las circunstancias a resolver, debemos tratar de darle materialidad a esto, entendiendo que debemos probarla en el mercado de alguna manera. Entonces, aquí queremos compartirles 2 herramientas que creemos que pueden ser muy útiles para que ustedes puedan coger esta idea, esta solución que están diseñando y probarla en el mercado. Así que, Juan, te doy la palabra para que hablemos sobre el mínimo producto viable. Perfecto, gracias, Aura. Como decía, ahora esta es una herramienta complementaria. Y esta herramienta complementaria que vamos a ver, la primera que vamos a ver, se conoce, digamos que muchos ya la han escuchado, pero quizás otros no, se conoce como el mínimo producto viable. Entonces, podríamos definir este mínimo producto viable como una versión inicial de ese producto
que nos permite hacer esa validación de hipótesis que quizás es una creencia que tenemos sobre un producto que queremos sacar al mercado. En 3 palabras, podríamos decir que el mínimo producto viable tiene 3 elementos fundamentales. Es totalmente valioso, es totalmente usable y es factible. Cuando hablamos de lo valioso, hay que preguntarse por qué este producto es valioso para esos clientes, cuál es ese valor comercial, cómo se alcanza, digamos, ese retorno a la inversión, o por lo menos cómo demostramos digamos, que esos insights de comportamiento que vimos en el job nos demuestran a través de la creación del producto mínimo viable si efectivamente este producto o esta inversión va por el camino o en la dirección correcta. Es usable, un producto mínimo viable tiene que ser usable cuando esas funciones están totalmente adaptadas a los deseos y a las necesidades de los usuarios. Y por último, el producto tiene que ser factible. Tenemos que pensar que debemos hacer un producto donde tengamos las capacidades financieras, tecnológicas, de conocimiento que la compañía quiere para que este producto se pueda hacer realidad. Pero quizás hay un elemento adicional que este autor Caroli lo ha definido como el factor wow. Y el factor wow se define como aquello que diferencia ese producto del mercado, ese producto que conquista, digamos, a esos usuarios y los transforma quizás en promotores de ese nuevo producto de aplicación. Y aquí les doy un par de ejemplos de ese tema del factor wow. Pensemos, por ejemplo, en el iPhone cuando recién lanzado decían, wow, una pantalla touch. Creo que para la época, todos los celulares en esa época eran celulares, lo que llamaban los celulares flecha, que no tenían pantalla, sino que eran teclados y una pantalla muy pequeña, algunos eran a color, y sale, digamos, el mínimo producto viable de Apple con la pantalla touch. Se decía inclusive que este mínimo producto viable tenía mala señal, o sea, todas las características funcionales que un producto como el celular tenía que tener, algunas fallaban, pero tenía un factor muy diferenciador y era este tema de la pantalla touch. También pensemos quizás en otras experiencias como las experiencias de las plataformas digitales como Uber o Easy Taxi, en las cuales tú simplemente tenías que llenar un formulario, colocar el nombre, la dirección y wow, el taxi llegó. Entonces, ¿cómo simplificarle, digamos, la vida a estas personas? Y quizás estos factores hicieron que esas personas se volvieran en promotores directos de ese nuevo producto o servicio. Entonces, para construir un mínimo producto viable, hay 5 fases fundamentales. Lo primero es que tenemos que entender la visión de ese producto. Entonces, una vez que uno revisa el job, empieza a identificar cuál es el propósito de ese producto, para quién va dirigido, cuáles son esos usuarios que van a utilizar este producto, qué soluciones alternativas en el mercado, cómo esas soluciones las puedo mejorar o quizás ser un poquito más disruptivo, ¿cierto? Esa es mi primera hipótesis sobre el mínimo producto viable. Luego paso a una segunda fase donde yo defino al menos 3 objetivos principales que mi negocio quiere resolver ese job a través de este mínimo producto viable, ¿cierto? ¿Por qué son 3 objetivos? Porque estamos haciendo el mínimo viable, es decir, no podemos abarcar una gran cantidad de objetivos, sino que tenemos que tratar de llevar esa hipótesis a la realidad. El siguiente paso, la tercera etapa, tiene que ver con la definición del alcance del producto digital. Entonces acá empezamos a evaluar qué hace este producto, cuáles son esas posibilidades y limitaciones. Empezamos a crear una lista de funcionalidades que puede tener este producto, ¿cierto? Entonces empezamos a ver, este producto puede tener esta funcionalidad, esta otra, esta sí, esta creo que se acomoda más o no. Y quizás esos 3 objetivos principales tienen que hacer match con estas funcionalidades, pero también esas funcionalidades tienen que hacer match con esos usuarios que van a utilizar el producto. El cuarto elemento es calcular el esfuerzo, el tiempo y el costo, que es bajo las posibilidades de cada negocio. Y en el quinto lugar, tenemos que desplegar y medir la experiencia del usuario. Y aquí viene un tema muy importante, porque en la medida en que yo voy identificando cuáles funcionalidades lograron ese objetivo y cuáles no, tengo que empezar a repetir el ciclo de iteración con el objetivo de mejorar ese producto con base en lo aprendido en el mercado, ¿cierto?
Veamos un ejemplo. Este grafiquito es básico. Digamos que mi propósito es lanzar un producto que es un cortacésped. Aquí hay un producto que el propósito es hacer el mantenimiento de una finca que sea rápido y fácil. Define un usuario principal, digamos los dueños de finca que quieren cortar el césped de manera bonita. Hay un objetivo principal que es el cuidado del césped. Hay un alcance que es cortar el césped. Y vamos a decir que para hacer este producto mínimo viable, el MVP 1, necesitamos contratar por lo menos un herrero que nos haga esa primera versión, ¿sí? Después desplegamos el producto, lo llevamos a unas tiendas agrícolas, lo vendemos en nuestras tiendas donde hay que ponerlo y digamos que lanzamos nuestro primer MVP, ¿cierto? Al cabo de un tiempo comenzamos a ver que solo algunas personas están comprando este producto y empezamos quizás a ver que hay algunas quejas de algunos usuarios que se están tomando mucho tiempo en cortar el césped, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí esos insights del consumidor, ese tipo de sugerencias, las tenemos que capitalizar como aprendizajes, ¿cierto? Surge ese feedback de los usuarios y quizás ese feedback nos empiece a permitir ajustar algunas características de ese producto, de ese primer MVP, que sabemos que no están logrando los objetivos que nosotros queremos y que tampoco están logrando realmente el job que el usuario quiere resolver, ¿sí? En conclusión, uno puede decir que un MVP es una versión de un producto que nos permite capturar ese aprendizaje de información, es lo más valioso de un mínimo producto viable, que capitalicemos ese aprendizaje con el menor esfuerzo posible y que a futuro nos permita iterar para mejorar ese producto en el tiempo, ¿cierto? Y también como lo define Carol, hay que pensar en grande, pero comenzar pequeño y aprender rápido. Quizás a futuro vamos a tener un producto mucho más robusto, que sería, digamos, el MVP 8, y vamos a lograr que este producto realmente se adapte completamente a ese job que hemos identificado como tal. En pocas, para la explicación de la segunda herramienta, y sí vuelve ahora al tema. Gracias, Juan. Entonces, una vez capitalizamos los aprendizajes de este experimento inicial que hacemos en el mercado, debemos saber si esto va a escalar o no a futuro para nuestra compañía. Entonces, lo primero que hacemos es entender cuáles son las 4 componentes de un modelo de negocio que podríamos evaluar. Lo primero es si la propuesta de valor es relevante. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los beneficios? Yo les decía, es importante que los beneficios calcen perfecto con la solución. Esos beneficios que vamos a identificar que calzan perfecto con la solución son los que realmente van a ser el atributo más importante para nosotros en la propuesta de valor. ¿Qué tan perfecto resuelve el problema que tiene ese cliente desde nuestra propuesta de valor? La siguiente es la fórmula para ganar. No sirve de nada que hagamos un producto súper bueno, súper valioso para el cliente si no sabemos esto cómo se monetiza, cómo es rentable, cómo debería escalarse en el tiempo. El siguiente componente son los recursos claves. Entonces, una vez probamos este producto, esta solución en el mercado, pues nos vamos a dar cuenta qué conocimiento nos hace falta, qué otra tecnología deberíamos integrar, a qué equipos, si necesitamos o no traer nuevos canales a nuestro sistema de capacidades y si la marca o no es potente para nosotros. Esto realmente parte del análisis de los aprendizajes que tenemos en esta primera herramienta que es el MVP. Y finalmente están los procesos claves. ¿Cómo vamos enriqueciendo ese sistema de actividades? ¿Cómo hacemos para que realmente podamos desplegar con éxito lo que esperamos hacer en el escalamiento del producto en el mercado? Como ya han visto, tenemos 2 componentes importantes. ¿Cómo identificamos el job? Luego, ¿qué herramientas podemos usar? Ahora, pues, le voy a dar un paso a Juan para que hablemos sobre cómo el job nos amplifica la visión del negocio. Bueno, perfecto. Entonces, hay digamos que ya aquí conectamos 2 puntos muy importantes y es cómo vinculamos el job con tecnología, ¿cierto? ¿Cuál es el papel, digamos, de la tecnología en un job y en general, pues, digamos, dentro de todas las industrias? Y empiezo con estas 2 estadísticas muy importantes. La primera dice que desde el 2021, el 56% de las empresas están priorizando su transformación digital, ¿cierto? Pero hay una un poquito más negativa que dice
que el 70% de las iniciativas de transformación digital no están alcanzando los objetivos, ¿cierto? Entonces, digamos que quizás el gran error no es simplemente lanzar un producto digital con tecnología, sino que el gran error en esto es tal vez crear un MVP sin entender a profundidad el problema que estamos resolviendo, sin entender a profundidad todos esos elementos que ahora nos menciona en las primeras partes de esta presentación y sin entender quizás esos insights de consumo. Un ejemplo de esto lo podemos ver con algunas incubadoras. Digamos que el gobierno hace mucho tiempo tuvo varias iniciativas donde trataba, digamos, de vincular a emprendedores, incitándolos a miles de emprendedores, incitándolos a salir al mercado con el MVP que ellos habían planeado, ¿cierto? Y digamos que después de ese ejercicio, uno puede ver que muchos lo que hicieron fue terminar en un rotundo fracaso y yo creo que hubo muy pocos éxitos en ese elemento. Entonces uno dice, ¿por qué hubo tan pocos éxitos? Quizás no entendieron bien el mercado, quizás no supieron identificar ese job, salieron al mercado con el MVP que lo habían creado con sus propias creencias de lo que le podía servir a sus clientes y esas bases que, digamos, no estaban sólidas hicieron que finalmente fracasara el producto. Entonces, es muy importante tener eso. Y aquí tenemos, digamos, 4 elementos para expandir esa visión utilizando, digamos, conectando el Job to Be Done con tecnología. Esa primera forma, perdón, es descubrir nuevos segmentos de mercado que no habíamos visto. Por ejemplo, pensemos en cómo cambió la experiencia de pago luego de pandemia, ¿cierto? Ustedes saben que uno de los aceleradores fuertes del tema de transformación digital fue quizás la pandemia, ¿cierto? Empresas que esperaban terminar su ciclo de transformación para el 2025 lo hicieron en tan solo 2 años, ¿sí? Entonces, piensen, por ejemplo, cómo cambió esa experiencia de pago después de pandemia. Yo creo que a los adultos mayores les tocó coger su celular y ver cómo se hacían los pagos por Bancolombia. Ese porcentaje de personas hoy en día ya hacen unos pagos que son totalmente por transferencia o a través, digamos, de código QR. Entonces, ¿cómo cambiamos esa forma? Otra forma que tenemos es cómo llevar ese producto a nuevas plataformas digitales y es servicios que tradicionalmente se ven muy presenciales y se convirtieron en híbridos o digitales, que quizás también pasó en pandemia. Uno mira el caso, por ejemplo, de Krebs cuando no llevaba domicilios, ¿cierto? Y cómo esta gente se transformó de una manera que compraron un par de motos, montaron un sistema de pedidos por WhatsApp o por Rappi, por estas plataformas de domicilio, capacitaron las personas y comenzaron a entregar productos a domicilio, ¿cierto? Entonces, cómo esos escenarios hicieron que tuviesen que pensar en ese tipo de factores. Otra forma es facilitar a sus clientes una nueva forma de adquirir un servicio. En esta hablamos, por ejemplo, de una startup que, digamos, hacemos parte ahora y yo. Esta startup se llama Fácil y es una solución que entendió que había un segmento de mercado a la que los bancos no le prestaba dinero para la adquisición de vivienda y surge, digamos, como una alternativa que es con tecnología para permitirles esa compra sin necesidad de bancos ni hipotecas. Pero quizás el elemento fundamental fue entender cuál era esa necesidad del cliente, cuál era ese problema, por qué había que hacer esto, y ahí sí nace el MVP y después sale, digamos, el producto como tal. Una cuarta forma, y para finalizar, es que hay que tener en cuenta que debemos comprender el mercado y sus necesidades inminentes. Yo creo que aquí hay que aprender a leer los insights de los clientes y en especial los que son de base tecnológica. Hay dos casos, digamos, muy conocidos en este tema que fallaron en la comprensión de mercado. Uno es el caso Kodak, digamos que con un absoluto dominio del sector, pues cómo fue posible que en 2002 esta gran compañía entrara, digamos, en bancarrota, ¿cierto? Y irónicamente hay otro elemento adicional y es que Kodak inventó la misma cámara digital en el 75. Los directivos se dieron cuenta de que competía directamente con su negocio actual y lo que hicieron fue esconderlo durante años y finalmente los competidores lo que hicieron fue sumarse a esa nueva tecnología y por lo menos lograron sobrevivir, ¿cierto?
Miremos también, por ejemplo, el caso de BlackBerry, cómo pasó a ser ese gigante de telefonía móvil, y fueron quizás muchos los factores los que influyeron en el fracaso de estas compañías. Sin embargo, uno destaca esa negativa de no adoptar el uso de pantallas táctiles cuando ya había un producto o ya empezaron a salir productos con pantallas táctiles, con ese factor wow, y que quizás hizo que esos dispositivos desaparecieran o llegaran, digamos, a la extinción, ¿cierto? Entonces, en conclusión, uno puede decir que quienes no se atreven a adoptar ágilmente estas tendencias quizás también ponen en riesgo a veces sus negocios, ¿sí? Ya para finalizar, una solución, digamos, conectando estos dos elementos, una solución tecnológica puede ser parte de ese job, ¿cierto? Y puede hacer que ese job se logre con mayor rapidez y que quizás sea ese elemento wow que necesitas para impulsar ese producto o servicio en tu mercado. No podemos subestimar el poder de la tecnología y debemos tratar de entender esas tendencias digitales. Ustedes se han dado cuenta que hay toda una revolución en este momento por los temas de inteligencia artificial, el blockchain, las tecnologías de realidad aumentada. Y quizás esto está haciendo unos cambios muy profundos en las experiencias de compra y de resolución de jobs, ¿cierto? Y hay que empezar a entender cómo dentro de mi compañía, cómo dentro de mis productos o servicios que tengo actualmente, puedo empezar a vincular estos elementos que quizás pueden ser ese factor diferenciador que puedo lograr, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de ChatGPT, uno se aterra cómo el ChatGPT empieza, digamos, a resolver algunos jobs, en especial todos los que tienen que ver con creación de contenido. La cantidad de posts que uno ve pues en las redes sociales es impresionante, todo el mundo mostrando cómo reemplaza el trabajo de ciertas personas. Pero lo importante es identificar esas tendencias, mirar cómo yo me puedo adaptar a eso como compañía y cómo las puedo, digamos, utilizar a mi favor para mi producto o servicio. En resumen, lo que queremos en este webinar es dejarles 3 ideas fundamentales claras. Lo primero es que antes de embarcarse en una solución tecnológica, debemos analizar ese job, debemos analizar ese problema desde los lentes del job to be done, entender claramente que los productos y los servicios no se piensan desde los productos y los servicios, sino que se piensan desde la identificación del problema, ¿cierto? Entender que el diseño de producto es algo que necesita revisarse todo, o sea, no solamente el diseño del producto como tal, sino la tecnología, los procesos, los canales, la marca, las personas que están allí, ¿cierto? Eso implica tener una visión más amplia del negocio como tal y podemos lograr, y una tercera idea es que vamos a tener que empezar a pensar que la tecnología es un aliado importante y que va a estar quizás en el futuro metido en casi todos los jobs que vamos a resolver aquí en adelante. Ese es como nuestro resumen inicial. Ya les doy entonces de nuevo la palabra a Dani para que entremos a la parte de preguntas y muchas gracias por la atención. Hola Juan, gracias por el espacio, Laura, muchas gracias por la presentación. Bueno, en este momento vamos a abrir un espacio de preguntas. Si tienen alguna dirigida para alguno de ellos, podemos colocar el nombre, si no la vamos a responder acá entre todos, ¿listo? El chat está habilitado para que puedan enviarlas aquí en texto para poderles responder. Igualmente quiero recordarles que esta transmisión estará grabada, también vamos a compartir con ustedes el material de apoyo visual que tuvimos el día de hoy para que puedan revivir, digamos, este aprendizaje, ¿sí? Bueno, Luz Natalia nos pregunta, ¿cómo puedo comenzar a identificar mi job? ¿Le pregunto a mis clientes o cómo identifico su comportamiento? Gracias, Natalia, por esa pregunta. Pues mira, lo más importante si es que
empieces a identificar qué comportamientos de tu cliente te lleven a replantearte una solución nueva. Por ejemplo, si te empiezan a preguntar por nuevas funcionalidades, por ejemplo, si te preguntan por un producto que aparentemente no has desarrollado, pero que tiene que ver con la línea de productos que tienes. El contacto con el cliente es muy importante porque entender la necesidad a partir de sus preguntas nos va a ayudar mucho como a que podamos explorar desde la circunstancia de uso del producto y la experiencia de compra, nuevos problemas a resolver. Y lo otro que puedes identificar es que de pronto cuando veas que un producto pues está un poco quieto, digamos como en la venta, habría que preguntarse si ese producto realmente sí le está llegando al segmento correcto. Entonces, ampliar un poco el espectro de personas que aparentemente no deberían estar consumiendo tu producto, pero que sí lo hacen. Creo que esas dos cosas te podrían ayudar bastante a explorar el tema de job desde el principio. Ok, listo, Aura, muchísimas gracias. ¿Alguno de nuestros participantes tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera que respondamos aquí de manera en vivo? Bueno, de todas maneras, quiero decirles a ustedes que en esta pantalla que están viendo están los códigos QR que ustedes ven al lado de cada uno de nuestros ponentes del día de hoy con el enlace de correo directo. Es decir, que si ustedes al final de esta sesión quieren, digamos, tener una conversación acerca de este espacio de educación que tuvimos el día de hoy, pueden escribirles directamente a ellos. Oscar también tiene una nueva pregunta, dice: ¿puedo identificar mi job en un producto que ya tengo desarrollado? Es decir, ¿puedo hacer esta evaluación y encontrar un mejor enfoque de mi producto ya creado? Sí, esta pregunta, Oscar, es muy importante porque por lo general lo que nosotros hacemos es que hablamos mucho sobre el producto, sobre qué bondades tiene ese producto y luego decimos, bueno, ahora sí hay que ayudarme a entender a quién va a vender. Esta metodología lo que invita es a que lo veas al contrario. Piensa muy bien qué tipo de personas están usando tu producto, por ejemplo, gente, y para qué lo usa. Gente que a veces de pronto uno no entiende por qué está comprando lo que está comprando cuando uno está pensando que su segmento es otro. Entonces, primero, pues entender quién usa tu producto, para qué lo usa, y luego lo que le explicaba a Natalia ahorita, es muy importante que nosotros identifiquemos, eso no lo explicamos hoy, pero van a haber personas que aparentemente son no consumidores de mi producto, que posiblemente pueden ampliar un poco más el espectro de mi segmento de mercado. Entonces, estos tres elementos te ayudan a que una vez identifiques ese job, digas, ¿es este producto o es este producto mejorado con otras características que debo añadir para que pueda resolver mejor una circunstancia? Bueno, listo. Oscar, no sé si de pronto eso responde a tu pregunta. Realmente este es un panorama de mucho aprendizaje, es algo que hemos preparado para que ustedes dentro de sus compañías puedan hacer una introspección de ellas, puedan ver oportunidades. Acá estamos nosotros para ayudarlos con todo su proceso. Para darle cierre, digamos, como a este espacio que tuvimos el día de hoy, voy a compartirles también en el chat un enlace de Active One, ¿sí? En este enlace podrán encontrar acceso a nuestro blog, ¿sí? Donde también compartimos todo el conocimiento en diferentes ramas de la tecnología, donde pueden también suscribirse para recibir los boletines que sacamos de manera mensual. También quiero decirles que existe en este enlace una guía gratuita descargable que ustedes pueden tomar de manera fácil para la construcción de requerimientos de un proyecto de software que ustedes quieran desarrollar. Les agradezco muchísimo a todos su participación, Durán, muchísimas gracias. Gracias, Aura, gracias, Juan Camilo. Estaremos, obviamente, haciendo todo este ejercicio de educación con ustedes en muchos eventos próximos que vamos a tener. Esperamos que puedan volvernos a acompañar. Y bueno, realmente, pues les agradezco a todos. Este es nuestro primer espacio y estamos muy felices de haberlos tenido el día de hoy. Gracias, Durán, y gracias, Oscar. Gracias, Juan Fernando, que estén muy bien. Gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos por acompañarnos.
Una feliz noche a todos. Hasta luego, Daniela. Chao, Sergio. Nos vemos en una próxima, ¿listo? Que estén muy bien. Les deseo muy buena noche a todos. Hasta luego.